Hermanos, iglesia querida, la reforma protestante es un hito, es un acto que recordamos todos los años, ¿verdad? Nos acercamos a fechas muy especiales para el pueblo cristiano evangélico reformado. Y por supuesto no me refiero al Halloween, no me refiero al Día de Todos los Santos, por supuesto que no, me refiero a la reforma protestante. Cada 31 de octubre, los cristianos protestantes de todo el mundo tomamos un tiempo para recordar este momento. Y da igual las corrientes, da igual la escuela teológica o las denominaciones. Todos hacemos un parón para recordar este día en la historia tan importante. Lo ocurrido en 1517 e incluso en tiempos anteriores a esta fecha. Lo hacemos, hermanos, porque es importante recordar nuestra historia. ¿Para qué? Para imitar todos aquellos aciertos, todos aquellos elementos que contribuyeron a la pureza de la iglesia, pero también para recordar, hermanos, todos aquellos momentos oscuros y vergonzosos de la cristiandad para no volver a cometerlos, ¿verdad? Para repudiarlos y condenarlos. No solo analizamos nuestra historia, hermanos, la cual podemos rastrear hasta la Reforma y hacia atrás con los primeros padres de la iglesia, con los apóstoles y el Señor Jesucristo, sino, hermanos, que también consideramos qué nos dice la Escritura con respecto a todo lo que se redescubrió en el siglo XVI. Esta mañana, hermanos, estaremos haciendo precisamente eso. Otra vez, consideraremos brevemente algunos puntos de nuestra historia, incidiendo en aquellas bases o fundamentos que son irrenunciables y irreemplazables, y por supuesto analizaremos qué nos dice nuestro Señor Jesús en su palabra al respecto. Sabemos, hermanos, que la reforma protestante surgió en el siglo XVI en medio de una oscuridad espiritual profunda. La Iglesia católico romana, después de varios siglos de coquetear con los poderosos y después de haber sucumbido ante sus tentaciones, vendió sus principios antes que renunciar a sus privilegios políticos y terminó corrompiéndose. Todo esto durante un proceso de cientos y cientos de años, corrupción tras corrupción. Leer la Santa Biblia, hermanos, era un absoluto privilegio, como lo sigue siendo hoy en algunas partes del mundo, a lo que no muchos podían aspirar. La Santa Biblia, hermanos, se hallaba principalmente escrita en sus idiomas originales, en hebreo, arameo, también griego, y se consideraban algunas traducciones que se consideraban, bueno, que estaban escritas en las lenguas sacras, ¿no? En el latín, que estaba en un gran apogeo entonces. Solo el Papa tenía la absoluta potestad de interpretar las Escrituras, y no había libre lectura como lo tenemos hoy. No había libre lectura. Además de la poca cantidad de copias de las Escrituras que existían entonces, obviamente en proporción a la población que había, y a esto debemos añadirle la proporción desmedida de analfabetos que había en aquel entonces en la Europa del siglo XVI. No muchos podían leer y escribir. Fue entonces que el 31 de octubre de 1517, un monje de la orden de los agustinos, llamado Martín Lutero, maestro de teología y alguien que conocía y controlaba los idiomas de las Escrituras, clavó un escrito en las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania, con 95 tesis o argumentos denunciando los abusos de la institución. Todas aquellas, hermanos, generalmente relacionadas con la venta de indulgencias, ¿no? Una indulgencia, para el que no esté relacionado o familiarizado con el tema, una indulgencia era una especie de pago de remisión en el cielo por los pecados terrenales. Yo tengo un pecado apuntado en el cielo, yo pago en esta tierra, el Señor me libera de ellos. Esto era una indulgencia. Hermanos, el término reforma indica lo que realmente el monje agustino quería hacer: reformar la iglesia. Pero no quería ni destruirla ni dividirla, esa no era su intención. Con lo que no contaba Martín es que aquellos a quienes estaba dirigiendo sus argumentos, sus tesis, a favor de una limpieza teológica y eclesial, eran precisamente aquellos que estaban bien apoderados y cómodos en sus corrupciones y, por supuesto, no querían renunciar a sus privilegios. Antes mi privilegio que la ortodoxia, que la pureza de la iglesia. Entonces fue perseguido por ello, porque no quiso retractarse.
Pero puesto que su mente y su voluntad de Martín estaban cautivas a la palabra de Dios, no pudo ni quiso retractarse. Y nosotros, hermanos, el año pasado estuvimos aquí como iglesia viendo la peli aquí, tuvimos cine en la iglesia, ¿verdad? Qué bonito fue. Recordando de manera visual lo que logró este monje y otros con la ayuda del Señor. Contra todo lo que tuvo que batallar, pero el Señor estaba con él. Así que Martín comenzó con la traducción de la Biblia al idioma alemán. Por supuesto, esto era una absoluta herejía. Tras traducir la palabra al idioma del pueblo. Y hermanos, otros antes que Lutero ya habían comenzado por el camino, por el mismo camino que emprendió Lutero, ¿no? Tenemos a Pedro Baldo en Francia en el siglo XI, tenemos a John Huss en Praga en el siglo XII y a John Wycliffe también en el siglo XII en Inglaterra, ¿no? Ellos redescubrieron el mensaje de las Escrituras e intentaron reformar también la institución. Hicieron algunos intentos, escribieron algunos libros, dieron algunos consejos, pero no tuvieron tanto éxito. Sin embargo, una de las razones por la que Lutero tuvo tanto éxito, es una curiosidad que hemos citado en algún otro momento en la iglesia, una de las razones por las que él tuvo éxito, aparte de la absoluta gracia y soberanía del Dios que marca los tiempos en la historia, es porque tuvo una ayuda extra, un invento, un avance tecnológico de la época, la imprenta. La imprenta se desarrolló muy cerca al tiempo en el que Lutero clavó allí sus 95 tesis, por lo cual pudo transmitirse más rápidamente sus ideas por toda Europa hasta llenar la palabra del Señor. En la peli vimos, no sé si lo recordáis, que viene un hombre, arranca ese papel de la iglesia de Wittenberg, se va a la imprenta y empieza a hacer copias y copias y copias y copias para que la voz corriera más rápidamente por Europa. Y desde entonces, hermanos, como una explosión de la gracia de Dios para el mundo oscuro medieval, el Señor levantaría otros reformadores a lo largo y ancho de Europa, para que de nuevo su palabra ocupara el lugar que nunca debió abandonar, el de máxima autoridad. Máxima autoridad. Si quieres, hermanos, si queréis conocer algo más acerca de la vida de reformadores, de algunos de los que he nombrado, tenemos unos fantásticos recursos en internet, hermanos. Os recomendamos que busques Byte en YouTube, B-I-T-E, en el que son bautistas estos hermanos, pero independientemente de eso, tienen un material impresionante y nos describen la vida, la audacia de todos estos reformadores, procesos en la iglesia y demás. Bien. De hecho, estaba consultándolos porque quería conocer un poco más acerca de la vida de John Wycliffe, este hombre en el siglo XII allí en Alemania, ¿no? Y este hombre, John Wycliffe, pidió que se tradujera la Biblia al inglés. Se lo pidió a la institución, a lo cual la Iglesia de Roma respondió, y cito, con esa traducción las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles, e incluso para las mujeres que pueden leer, que para los eruditos que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del Evangelio es esparcida y es pisoteada por los cerdos. A lo que Wycliffe respondió, los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua, también lo hicieron los apóstoles de Cristo. Termina la cita. Esta, hermanos, era el panorama de la iglesia en el siglo XII, completamente prohibido leer la Biblia en un idioma que no fuera sacro, ¿no? Hermanos, algunos de los puntos más importantes que se redactaron en la Reforma Protestante del siglo XVI, y digo que se rescataron, no que se descubrieron, porque esos puntos ya estaban aquí en la palabra del Señor. Se redescubrieron porque estaban ocultos bajo mano de muchos poderosos. Y estos puntos, hermanos, algunos de los principales que se rescataron, fueron estos 5 importantísimos pilares que conocemos como las 5 solas. Pedirá a Lights que ponga un par de imágenes que tengo, que os he traído. Voy a bajar esto un momento. Luego lo volveré a subir. Pon la anterior, por favor. Quiero que veáis las caras de estos preciosos hermanos. Aquí tenemos a John Wycliffe en Inglaterra en el siglo XII, Martín Lutero, Juan Calvino en Francia, Lutero en Alemania, por supuesto, John Knox en Escocia, tenemos a Juan Valdés en España y por un asunto de la gracia del Señor también tenemos reformadores en España, en el País Vasco, a Joanes Leizárraga en Navarra y en el País Vasco en general, hermanos. La gente no es consciente de lo que le debe a todas estas personas, incluso personas que no son creyentes.
No sabes lo importante que fue para el idioma alemán que se tradujera una Biblia al alemán, para conservar el idioma. No sabes lo importante que fue para el euskera este caballero, este hermano, Johannes Leizárraga. Se le apunta a él, que incluso lo estudian en algunas facultades, el que haya preservado la lengua del euskera y le haya dado forma a muchos asuntos que no tenían forma. Así que ahí tenéis a estos preciosos hermanos reformadores que expusieron su vida por amor a Dios y a la palabra. Pasada de imagen. Y como he dicho antes, hermanos, estos 5 pilares de la Reforma Protestante son irreemplazables para la Iglesia de Cristo. Tenemos la sola Escritura, la palabra de Dios revelada, voy a leer mejor desde aquí, en la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, y por tanto nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, ni experiencias, ni concilios, ni tradiciones. La Biblia gobierna por sobre la Iglesia y no al revés. Bien, en segundo lugar, la sola Escritura. No será la primera, la que he dicho, no, sola Escritura, de acuerdo. Solos Cristos. La salvación se encuentra única y exclusivamente en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. No hay otro mediador. No adoramos a nadie más, solo Cristo salva. En tercer lugar, sola gratia o sola gracia. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada no en sus propios méritos, sino en los méritos y la obediencia de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Y en último lugar, y muy importante, no, me quedan 2 todavía, la sola fide o sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Dicha fe es un don de Dios. Y en último lugar, soli deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Ya está, lo puedes quitar. Gracias, Alain. Hermanos, he tenido a bien recordar estos 5 pilares para que los recordemos y los interioricemos. Solo a Dios sea la gloria, solo la palabra tiene esa máxima autoridad sobre nuestras vidas. Sobre esto hay mucho que leer. Pues estas son tan solo algunas pinceladas históricas que nos viene bien recordar, hermanos, porque naturalmente somos olvidadizos y olvidadizos selectivos además. Recordamos lo que queremos, ¿no? Es por eso que necesitamos echar un vistazo a nuestra historia y honrar a aquellos que nos han precedido. Honrarles. Quizá de aquí a 200 años alguien esté en este sitio o quizá en otro poniendo aquí una foto de Marcos, nuestro pastor, el fundador de la Iglesia Bautista de Llodio, honrándole allí. De aquí a 200 años quizá esto ocurra. Como digo, son unas pinceladas, pero si alguien quiere saber un poco más, tenemos material, hay bastantes recursos en internet que te podemos recomendar. ¿De acuerdo? Bien. Hermanos, voy a beber un poco de agua. Después de haber expuesto brevemente el marco sobre el que se desarrolló, la Reforma Protestante del siglo XVI, ahora vamos a abrir la Escritura. Vamos a considerar un texto que tiene mucho que ver precisamente con reformas. Así que os pido que me acompañéis en la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículos del 1 al 8. Bien, vamos a leerlo. Capítulo 18, dice el versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él
Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Bien, hermanos, ahí está nuestro texto. Necesitamos conocer un poco el contexto sobre el que se desarrolla la vida de este hombre. Hermanos, la historia de Israel tuvo altos y bajos durante decenas y decenas de años. Sobre el año 975 a.C., la nación de Israel se divide en dos. El reino del norte vendría a ser ocupado por Israel, mientras que en el sur Judá se establecería. Ezequías hacía parte del reino del sur, del reino de Judá, e hizo lo bueno delante de Dios, no como su padre, ¿no? Su antecesor. E hizo cosas este hombre, el padre de Ezequías, hizo cosas muy graves delante del Señor. Hermanos, el reino de Judá tuvo más o menos unos 20 reyes. La mitad de ellos fueron absolutamente malvados, la mitad más o menos buenos, alguno más que otro, mientras que en Israel absolutamente todos los reyes fueron malos e hicieron lo que desagradaba al Señor. Nos dice en nuestro texto que su padre fue Acaz, pero ¿quién fue Acaz? Vamos a conocer un poco a este hombre. Leamos rápidamente algunos versículos de Segunda de Crónicas, que es un libro que está un poco más adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Vamos a saltar algunos versículos para que conozcamos bien lo que hizo su padre. Segunda de Crónicas, capítulo 28, leemos del versículo 1 al 5. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales, y quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Versículo 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Versículo 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Y versículos del 22 al 25. Además, el rey Acaz, en el tiempo aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien, que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además, y esto es terrible, hermanos, de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. Bien. Un poco extensa la lectura, pero hermanos, este era el panorama, este era el padre de Ezequías. Hemos visto, hermanos, que el Señor estaba muy lejos de su corazón y honrarle lejísimos de sus intenciones. Sin embargo, su hijo, después de haber visto y conocido tales abominaciones hechas por su padre, decidió no ser como él. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando comenzó a reinar con 25 años? Vamos a volver un poco al texto y ya lo dejamos ahí, Segunda de Reyes 18. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías cuando comenzó a reinar con 25 años? Versículo 4 nos dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Versículo 4. Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hermanos, quitó los lugares altos y reventó todas las imágenes hechas a dioses paganos. Hermanos, Ezequías, como un buen reformador, detectó todo aquello que corrompía la religión pura, todo aquello que atentaba contra la ley de Dios, y puso un remedio radical contra aquella atrocidad, haciendo que el pueblo de Dios
volviera a poner sus ojos en el invisible y no en las cosas materiales y visibles. Además, hermanos, esta porción nos habla también de aquellos sucesos que pueden ocurrir en nuestra infancia o en algún momento determinado de nuestra vida y que pudiese influir en el desarrollo de nuestra personalidad o nuestro carácter. Y aquí quiero aplicar un poco este texto a la iglesia, hermanos. Sabemos que muchas personas, o la gran mayoría de personas, forman su carácter y su personalidad en función de las cosas que han vivido en su infancia o en su adolescencia, ¿verdad? Podríamos citar como ejemplo la vida de un niño, ¿no?, que crece en casa de unos padres que son borrachos, quizá, drogadictos, o de uno que ve a su familia traficando con drogas, o que ve a su madre que se valora tan poco que se va con el primer hombre que le ofrece lo que sea, ¿verdad? O de un padre iracundo, vago, perezoso. Hermanos, los ejemplos aquí podrían ser miles, pero considera a una criatura que ha sido criada en estas circunstancias. Puede elegir el camino de sus padres, autolamentándose y diciendo, es que esto es lo único que yo he visto en casa, así que yo voy a ser como mi padre. Si esto es lo único que yo he visto, voy a ser igual que ellos. O puede tomar la decisión de decir, mira, esto era mi padre, esto era mi madre, no voy a ser jamás como ellos fueron. Voy a limpiar el nombre de mi familia y se jura a sí mismo que no será jamás como uno de ellos. Bien, la decisión de un chico o una chica como esta está en sus manos, ¿no? Por eso, hermanos, es importante recordar, iglesia, padres, madres, hijos, que las cosas que nosotros vivimos pueden limitar nuestro carácter o personalidad. Es verdad, lo limitan, pero no es determinante. Lo que has vivido en tu pasado no determina quién vas a ser tú. Si tu padre, tus antepasados, tus hermanos fueron algo, tú no tienes por qué ser lo mismo. Esto no determina quién vas a ser. No puedes permitirte que tu pasado te diga quién eres. No, si tú eres hijo de Dios, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas. Ezequías decidió que no sería como su padre, sino que sería fiel al Dios al que él amaba. Además, fijaos, hermanos, en el detalle del versículo 2, en la parte B, dice que el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Este nombre está incompleto. Su madre realmente se llamaba Abías. Cuando contrastamos este texto con el de Segunda de Crónicas, entendemos que ese es el nombre completo de su madre, Abías. Y me parece, hermanos, muy curioso que aquí se cite el nombre de su madre e inmediatamente después se nos diga que Ezequías hizo lo bueno delante del Señor. Estaba yo pensando ahí, ya sabes, dándole riendas sueltas a mi imaginación, y probablemente la madre de Ezequías tuviera una gran influencia en su vida. No lo dice el texto, pero yo me lo imagino. A pesar de que estaba casada con un hombre claramente impío, aunque fuera rey, da igual, quizá ella estaría de verdad aferrada a la ley de Dios y enseñaría a su hijo a guardar los estatutos y los mandamientos del Señor. Todo lo contrario que su padre, ¿no? Y a mí me gusta pensar, hermanos, en ocasiones de Ezequías como de Timoteo, ¿no? ¿Os recordáis a Timoteo? Pablo nos dice que el resultado de su fe es la enseñanza de parte de su abuela Loida y de su madre Eunice, ¿no? Y luego se transmitió a él. Me gusta pensar de Ezequías como de Timoteo. Así que, hermanos, con todo esto, quiero expresar y animarte a ti, que eres padre o madre, da igual si tus hijos están pequeños o grandes, y ya sean hijos carnales o hijos espirituales, que también los hay, a no desfallecer en la creencia de tus hijos. No desfallezcan. Algunas personas piensan, sobre todo muchas mujeres, piensan que malgastan su vida porque se dedican al cuidado de sus hijos y no ocupan un puesto, que no se dedican al cuidado de sus hijos y no están allí fuera ocupando un lugar importante en una empresa, un lugar importante incluso en la iglesia. ¿Acaso criar a un hijo con buenos principios para que tenga algo bueno que aportar a la sociedad o a la iglesia no es un trabajo irrelevante, hermanos? Por supuesto que no. Es un trabajo importantísimo. Mujer, no te dejes engañar por el feminismo actual que te dice que no debes quedarte esclava en tu casa al cuidado de tus hijos, al servicio de tu marido, vivir bajo la autoridad de él, que esto es opresivo, que esto es patriarcal.
No te dejes engañar. Mientras ellos sí que te quieren a ti, mujer, esclava de sus ideales, y bajo la autoridad, no de tu marido, sino de tu jefe. No quieren que sirvas a tu familia, quieren que les sirvas a ellos, por supuesto. Mujer y hombre, tu figura en casa es tan importante. Es que no somos conscientes, hermanos. Algunos de nuestros pequeños podría ser alguien que ayude a transformar el mundo, que ayude a transformar iglesias, pueblos, barrios enteros. No lo sabes, por eso debes dedicarte. Ese es tu ministerio principal. Críales en el temor del Señor y no hagas caso a las voces de fuera. Ezequías, después de ver la vida de su padre, se propuso no ser como él, sino más bien entregarse por completo a Dios. Y no solo se lo propuso, hermanos, sino que lo hizo. ¿Cuántos de nosotros nos proponemos hacer algo y nunca tomamos cartas en el asunto? Me propongo ir más asiduamente a la iglesia. Y eso se queda en un pensamiento de domingo por la tarde. No solo vale con proponérselo, hay que proponérselo y hacerlo, pedir a Dios su ayuda. Ahí comenzó con la reforma, eliminando todos aquellos lugares donde se incensaban a los dioses falsos, reventando y reduciendo al polvo todas aquellas imágenes que competían en el reinado con Dios. Y además hizo algo, hermanos, que estoy convencido que a Ezequías le dolería un poco, o bastante, no lo sé. Pero tenemos ahí el detalle en el versículo 4, en la parte B. Nos dice el texto que Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y le llamó Nehushtan. Nehushtan, hermanos, es un juego de palabras cuyo sonido es muy similar a bronce, ¿no? Aquí en la apunte de la Reina Valera nos dice que Nehushtan es esa cosa de bronce, ¿no? Esa cosa de bronce. Y aunque probablemente su nombre se parezca más al nombre de un dios cananeo con forma de serpiente, Nehushtan. He dicho que Ezequías probablemente haya reducido esta serpiente de bronce, que lo haya hecho con bastante dolor, porque era un símbolo que Moisés levantó 700 años atrás para la salvación de aquellos que habían pecado. ¿Recordáis la historia? El pueblo de Israel, por su pecaminosidad, por estarse quejando todo el tiempo, Dios les envió serpientes venenosas para que les mordieran. Estaba muriendo mucha gente a causa de su pecado y Dios, por un hecho de gracia, le manda a construir a Moisés una serpiente de bronce para que todo aquel que es mordido por el veneno de la serpiente mire a la serpiente y sea sano de su enfermedad. Sí, con solo mirar. Solo tenía que mirar y ser sano. Ezequías probablemente no conocía la simbología de la serpiente. Esa misma serpiente vino a ser figura de un Jesús azotado y humillado, levantado en una cruz, para que de la misma manera que los moribundos, a causa del veneno mortal de la serpiente, aquellos moribundos que somos todos nosotros infectados por el mal del pecado, miráramos al humillado en la cruz y fuéramos sanados en el alma. Fuéramos sanados, fuéramos salvos, sí, con solo mirar al varón de dolores, al bendito Salvador, serás salvo. Dice, hermanos, que aún le quemaban incienso. ¿Cuánto tiempo llevarían quemando incienso a esta serpiente? No sé, un montón de años quizá. Pero hay algo inquietante, hermanos. Mirad cómo es el corazón humano, el de todos nosotros, que no se salva ninguno. Está inclinado constantemente a la idolatría. Nuestro corazón. Juan Calvino escribió en uno de sus libros más famosos, La institución de la religión cristiana, que el corazón es una absoluta fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y en efecto, hermanos, así es. Hacemos fácilmente un ídolo de las personas, de los objetos, de las situaciones e incluso con aquellas cosas que en sí mismo pueden ser buenas. Los israelitas miraron la serpiente de bronce una vez para ser sanados del veneno mortal, pero solo era para aquella vez. Le otorgaron un poder que no le correspondía a la serpiente, pero es que el poder no venía de la serpiente, el poder venía de Dios, de la fe puesta en el invisible. Y hermanos, en tiempos de la Reforma protestante ocurría más de lo mismo. El ser humano no cambió mucho. A los religiosos
les encantaba poseer reliquias. Una reliquia podría ser elementos o vestimentas o partes de santos a los que se les tenía como objeto de culto, ¿no? Hermanos, lo vimos en la peli el año pasado, no sé si lo recordáis, existían decenas de clavos de la cruz de Cristo, cuando se supone que solo debían existir 3. Habían un montón de trozos de la cruz de Cristo, como para hacer 500 cruces. Hermanos, leche, se vendía leche de los pechos de María, varios cráneos del apóstol Pablo, y así cientos y cientos de reliquias. Creían y aún creen que esto tiene una especie de poder al estilo de un talismán, ¿no? Que si tú lo posees, obtienes su poder y que pueden interceder por nosotros. Esto que tengo me conecta con Dios. Alguno dirá, bueno, Gerson, yo no soy como uno de ellos. Yo nunca he atesorado reliquias físicas u objetos pensando que tienen poder. Mira, yo no me guardo una estampita de la Virgen en la cartera. Yo no me levanto siempre con el pie derecho de la cama, porque si me levanto con el izquierdo no vaya a ser que tenga un mal día. Yo esas cosas, yo no las hago. Pero hermanos, que no se trata de lo físico, no se trata de lo físico. Se trata de pensar que algo o alguien tiene algún poder para hacer que algo suceda. Y lo anteponemos ante Dios. No, Dios está demasiado ocupado, tiene mucho trabajo. Si yo tomo este objeto, seguro que Dios lo bendice para que me bendiga. Bueno, es que equivocados están algunos. Los judíos de entonces elevaban incienso a la serpiente de metal y lo anteponían al Dios eterno. Pero quizá tú tengas también un ídolo en tu corazón. Algo como una reliquia u objeto de culto en tu corazón y lo has mantenido oculto durante mucho tiempo. ¿Qué puede ser ese ídolo que has levantado en tu corazón? ¿Puede ser tu esposo o tu esposa? ¿Pueden ser tus hijos? ¿Puede ser incluso el servicio en la iglesia? ¿Lo has levantado como lo más? ¿El estudio de las escrituras u otros libros? ¿Será tu equipo de fútbol? ¿Es tu ídolo? Que no me toquen al Madrid, que no me toquen al Athletic. ¿El partido político al que votas? ¿El trabajo? ¿Qué es tu ídolo? ¿El ordenador? ¿La consola? ¿Qué es lo que te desvía tanto la atención de la verdadera adoración, robándote el tiempo, robándote el cerebro, porque es lo que hace? ¿Qué es lo que te desvía de la verdadera obediencia y servicio a Dios? Y saca de tu corazón aquello que no es nada bueno. Debes responder en tu corazón. Repito, hermanos, algo bueno, como pueden ser todas estas cosas, puede convertirse en algo malo. La tele, el fútbol, la información, las redes sociales, que podía citar millones de ejemplos, ¿no? Dios nos manda hoy a hacer exactamente lo mismo que mandó hacer a Ezequías, a Lutero y a Leizárraga. Derriba ese ídolo hasta convertirlo en cenizas. No lo busques, no lo toques, ni lo mires. Derriba ese ídolo en tu corazón. Corre, destrúyelo, vuélvelo cenizas. Y por supuesto, hermanos, para que se me entienda, no estoy diciendo que si tú has hecho de tu esposa o tu esposo un ídolo, lo reduzcas a cenizas, o no lo mires o no lo toques. No hablamos de lo físico, porque hermanos, la idolatría es un asunto del corazón, que está permanentemente creando ídolos. Tenemos que estar luchando constantemente en nuestro corazón para derribar aquellos ídolos. Y luego se evidencia por el trato exterior que le damos, ¿no? El cariño que le tenemos a las cosas o las personas se manifiesta. Por supuesto, si esto no está en tu corazón, luego no se va a evidenciar, así que tienes que ir ahí y trabajar con ello. Yo también, Yo también. Hermanos, este sermón lleva por título La Reforma Continúa. No lo he dicho hasta ahora. Porque la iglesia reformada siempre está reformándose. La iglesia protestante no siempre está protestando, pero sí reformándose. Y por supuesto, hermanos, hay tantos asuntos en nuestra vida que necesitan una auténtica reforma. Pero una reforma de verdad, hermanos. No vale con dar una mano de pintura, de verdad. Allí en el fondo, en la sala de los jóvenes, tenemos una pared con la que llevamos luchando años por la humedad. Y sabéis a qué sea lindo. La hemos lijado, le hemos echado pintura anti-moho y sigue saliendo. Porque la pared no necesita una pintura, necesita una reforma integral. No des capas de pintura a tu problema. Reforma, sigue reformando.
Hemos hablado de la reforma que hubo medio milenio atrás y algunas de las reformas que llevó a cabo el rey Ezequías. Pero, hermanos, ¿qué significa el término reforma? Reforma significa hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarla, no de destruirla. El verbo pronominal es reformarse, corregirse o enmendarse, ¿no? A una persona o colectivo en sus costumbres o actitudes. Por supuesto, esto es una definición que he copiado, ¿eh? Esto no sale de mí, pero eso es, hermanos. Reformar es volver a darle forma, reforma, a algo que ya está hecho. Y una de las preguntas más importantes que el ser humano debe hacerse, sino la más importante es, ¿estás tú reformado ya? ¿Estás reformado ya? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has renacido en el Espíritu? Versículos del 5 al 7 nos dice el texto, en Jehová, Dios de Israel, Ezequías puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. A donde quiera que salía, prosperaba. Este es el resultado de reformar las cosas que Dios quiere que reformes. Vas a prosperar. He ahí la evidencia de que este hombre no solo estaba haciendo una reforma para agradar a la gente, a los líderes religiosos. ¿Qué va? Había sido reformado para reformar y para satisfacer al Dios al que él amaba. En el Dios de Israel puso su confianza, su esperanza, su fe. Es exactamente, hermanos, lo que Dios demanda de ti. Fe, fe. La fe es poner tu confianza en el Dios de los cielos más que en ti o en las personas. Él puso su esperanza para ser bien dirigido y para saber gobernar a una nación. No tenemos ni idea de lo que significa gobernar una nación, ¿eh? Él puso su esperanza en Dios para impartir justicia. La esperanza de que el Señor lucharía contra sus enemigos y llevaría sus dificultades, sus cargas. De la misma manera hemos de poner nuestra esperanza en Él, cualquiera que sea la circunstancia de nuestra vida, por muy abrupta que parezca, hermanos. El Señor es especialista en reformar lo irreformable a nuestra vista. Ezequías vivió con tanta esperanza en el Dios Todopoderoso que se dice que ni antes de él ni después de él hubo otro entre los reyes de Judá. Y ya lo hemos dicho, 20 reyes en Judá. No hubo uno antes ni después de él. ¿Vives tú con esperanza en Dios de tal manera que se diga de ti, Loli tiene tanta fe en Jesús que no le ves tambalearse ni temer? Nelly vive con tanta fe en Jesús que no la vemos dudar, no la vemos quejarse. Arlindo vive con tanta fe en el Señor Jesús que le vemos tranquilo, aunque esté sufriendo. ¿Se puede decir eso de ti? Lo mismo que se dijo del rey Ezequías. Ezequías siguió a Dios y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor dio a Moisés. Ahora bien, hermanos, para seguir a Dios es importante obedecer lo que Él demanda. Si no obedecemos a Cristo, no somos sus seguidores, somos sus fans de lejos, ¿vale? Pero a Cristo no los quiere, ¿vale? Cristo quiere comprometidos de verdad con su obra. Y Él le dijo una expresión a los discípulos que debería marcar nuestra vida, hermanos. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesús dijo a sus apóstoles, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. No, sígame y luego todo lo demás, no. O renuncias a ti mismo o te arrepientes de tu pecado si te conviertes al Señor y luego tomas la cruz o nada. Al revés, no. ¿Cómo se sigue a Jesús? Bueno, para ello, hermanos, nos ha dejado un precioso manual de instrucciones, un precioso mapa, una palabra bendita. Así conocemos al Señor Jesucristo y es lo que estamos haciendo, estudiando texto a texto el Evangelio de Juan y llevamos ya creo que 40 y pico predicaciones y las que quedan, ¿no? No tenemos prisa. Nos ha dejado lo que Martín Lutero diría una carta de misericordia de un padre que ama a sus hijos, la Biblia. Para que la amemos, la estudiemos con profundidad,
la memoricemos y por supuesto la apliquemos. Entonces, esos pasos son importantes. Si memorizas la Biblia, serás un buen memorizador, pero si no la aplicas, haciendo esto, hermanos, seguro que no nos apartaremos de él ni a izquierda ni a derecha. Todo lo contrario, estaremos tan apasionados por su presencia que no querremos otra cosa. Apasionados por la presencia del Señor. Y mira, el versículo 7 dice que Jehová estaba con Ezequías. Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Porque él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió más. Hermanos, ese es el resultado de andar íntimamente con el Señor. Ese es el resultado después de una reforma profunda en el corazón, en nuestra manera de vivir y de pensar. Y por supuesto, ese es el resultado de una iglesia que quiere obedecer las Escrituras y quiere aplicarlas. El resultado, que prosperará. Prosperará. Una iglesia que obedece la palabra de Dios elimina las herejías y los asuntos sin importancias y se vuelca por completo al estudio serio y profundo de las Escrituras. Todo lo que hace prosperará. Dios añadirá a los que han de ser salvos a esa iglesia fiel, por pequeña que sea. Y aquí creo que lo hemos visto, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que ya que confías en el Señor, sal adelante con tu negocio y lo va a prosperar, sin lugar a dudas. Lo que digo es que la prosperidad se halla en cuánto estás obedeciendo al Señor. No en que también van tus estudios, no en cuánto está prosperando tu negocio. Eso viene después. Sí, es verdad que el Señor nos prospera materialmente, ¿no? Tenemos trabajo, tenemos salud, bueno, algunos más que otros, ¿verdad? Pero estamos aquí. Una familia, pero hermanos, ese no es el todo del hombre, solo es una parte de la vida. Y ahora mismo hay hermanos nuestros que de verdad la están pasando muy mal, algunos en nuestra iglesia, pero otros fuera en otros países. Estaba leyendo ayer, escuchando ayer, algo de lo que no nos hemos enterado, creo que casi nadie, hermanos. En India la persecución crece de una manera tremenda. Esta semana 16 pastores fueron arrestados. No sé por qué me encontré con un vídeo de puertas abiertas en las que iban a una iglesia en India, reventaron la iglesia, sacaron a las personas de allí, metieron de palos. ¿Te lo imaginas, hermano? Estamos hoy aquí reunidos tan tranquilos y empezamos a escuchar una turba ahí fuera, empezamos a ver cómo alguna piedra entra por el cristal, viene una turba de hombres y mujeres airados porque somos cristianos y nos sacan a todos afuera, pegan al pastor, a su mujer, algunos huyen, a otras mujeres las cogen. Algunos de nuestros hermanos la están pasando realmente mal. Y estamos fijándonos en lo que está pasando en Israel, con la banderita hasta en el baño. Hermanos, no estamos atentos a lo que verdaderamente importa. Cierro el paréntesis. El detalle de que se rebeló contra el rey de Asiria es importante porque si lees solo un poco más adelante, entenderás que este rey de Asiria tenía una potencia militar impresionante, suficiente como para destruir a muchas Judás. De ahí que se mofara de haber derrotado a muchos reyes y conquistado naciones. Este rey insensato blasfemó el nombre de Dios. Intentó desanimar al pueblo de Judá a que no confiara en Ezequías ni en su Dios, sino que se dieran ante el poderío de Asiria. Hermanos, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo cayó, hizo silencio, confió en su Dios, en su rey, y por la historia, si tú lees el texto más adelante, sabemos que en una noche, hermanos, el Señor envió su ángel y mató a 180,000 asirios. El ángel de Jehová los mató, sí, defendió la causa de Judá. Ahí está el Señor, hermanos. Da igual la circunstancia. Si tienes 180,000 fuera esperándote para matarte, el Señor puede más que ellos. Un solo ángel, el ángel de Jehová, es suficiente. Y esto nos enseña otra vez, hermanos, que al orgulloso Dios lo humilla, mientras que al humilde Dios lo exalta. Dios le encanta exaltar al humilde, lo hace Él. Quien confía en el Señor no será avergonzado. Y vamos terminando, hermanos. Por esto es que la iglesia debe seguir reformándose. Y hermanos, cuando digo que seguimos reformándonos,
No me refiero a que, a ver, esta doctrina vamos a cambiarla un poquito, vamos a empezar a poner danza aquí para que la alabanza sea un poquito... No me refiero a eso, hermanos, ¿vale? Solo por citar algunos ejemplos. La iglesia reformada, siempre está reformándose en el sentido de que deben seguirse manteniendo fiel a los principios de la reforma, a los principios bíblicos, vigilando todas aquellas herejías, pensamientos que intentan infiltrar la iglesia, detectarlos y rechazarlos por completo. Porque, hermanos, se levantarán voces dentro y fuera de la iglesia y van a introducir sutilmente ideas humanistas, filosofías. Ya no habrá criterio, vanas, filosofías vanas que querrán que nos centremos en nosotros mismos más que en Dios. Voces de desaliento que nos dirán que no hace falta confiar tanto en Dios ni leer tanto la Biblia. Voces de desaliento que nos dirán que modifiquemos la doctrina. ¿Para qué tanto estudio de la Biblia? ¿Para qué tanta teología? Que no le hagamos caso a Lutero, que Calvino es un hereje, que John Knox tampoco era tan preciso en sus doctrinas. O que tampoco escuchemos a nuestros hermanos contemporáneos más cercanos, herederos de esa reforma también. Que no escuchemos a Martin Lloyd-Jones, que no escuchemos nada de Sproul, que ¿para qué escuchas tanto a Paul Washer o a Sugel Michelin? Estos hermanos que admiramos, que puede ser que no estemos de acuerdo en absolutamente todo, pero sí en algunas cosas cruciales. Hermanos, todos estos reformadores, aunque tenían sus diferencias teológicas, estaban unidos en la misma causa. Muchas iglesias, hermanos, ya no creen en los principios de la reforma. Los han desechado. No dejan, y estos principios no dejan de ser principios bíblicos. No saben, no han leído nada nunca acerca de Lutero. Algunas de ellas acusan, como he dicho antes, a Calvino de hereje. Pero por supuesto promueven que hagamos caso al falso maestro Cash Luna, que lo escuchemos, que tiene predicaciones muy bonitas, que por qué no seguimos al apostolobo Guillermo Maldonado, o por qué no escuchamos a Yesenia Ten, una persona que tiene millones de seguidores y tiene unas ideas tan raras. No sé si habéis escuchado estos nombres alguna vez, pero detesto, hermanos, cuando toman las escrituras, las tuercen para su propio beneficio. Lo detesto. Estos falsos ministros del Evangelio que he nombrado y muchos más han modificado la doctrina introduciendo ideas nuevas y métodos porque la Biblia ya no es suficiente. Vamos a dedicar 20 minutos al estudio de la Biblia y 1 hora y media a la profecía, a la danza, al espectáculo. Hermanos, ¿cómo se ha desvirtuado, hermanos? La autoridad máxima de la palabra del Señor. Esto debe tener la preeminencia aquí. Si venimos aquí y solo hay alabanza y no Biblia, yo me lo empiezo a plantear. Si venimos con los jóvenes y solo hay juegos pero no hay enseñanza, joven, ese día nos lo avisas, ¿vale? Y a ver si cambiamos las reuniones de jóvenes. La Biblia, la enseñanza tiene la preeminencia porque es la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, si hay alguno aquí, algún moribundo a causa del pecado, yo le invito a que mire a esa cruz y mire al que fue levantado y avergonzado para el perdón de nuestros pecados. Si no le miras y no pones tu confianza en Él, estás absolutamente perdido. Pon toda tu confianza en Dios, arrepiéntete y serás reformado, renacido. Dios te dará un nuevo corazón y va a inscribir allí sus leyes para que no te apartes ni a izquierda ni a derecha, o a izquierda y a derecha, según vuestro lado. Mira que el crucificado no se quedó allí, hermanos. El crucificado se bajó de la cruz y resucitó al tercer día para hacer posible tu reforma, tu santificación, tu salvación, para demostrar que tiene poder sobre la muerte. Y si tiene poder sobre la muerte, ¿cuánto más poder va a tener sobre tu circunstancia, por posible que sea? El Señor estará contigo a donde quiera que vayas. Él te prosperará, Él te reformará. Iglesia, la reforma continúa. Debemos seguir fieles a este libro, estudiándolo, exponiéndolo y aplicándolo. Es la única manera de saber si de verdad estamos llevando a cabo la voluntad de Dios o no. Es la única manera en que esta iglesia reme en la misma dirección. Si pensamos todos de una manera igual. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres soberano, Señor.
Tú marcas los tiempos en la historia y estamos tan agradecidos con nuestros hermanos reformadores, incluso con todos aquellos que han puesto su grano de arena, han dado su vida para reformar tu iglesia y no les conocemos sus nombres, Señor, pero tú sí. Gracias, Señor, porque tú mantienes un pueblo fiel, un pueblo escogido, Señor, al que salvas y seguirás salvando. Y te pedimos que nosotros como iglesia podamos ser ese faro de luz que sigue manteniéndose fiel a los principios de la Biblia, a los principios de la Reforma. Y danos, Señor, la sabiduría y el amor para corregir el error también y para que todos podamos aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te pedimos todas estas cosas. Amén.